El salón estaba lleno de voces elegantes, copas de cristal y trajes perfectamente planchados. Era una de esas conferencias exclusivas donde los jóvenes más brillantes del país se reunían para escuchar a uno de los empresarios más ricos del continente. En el centro del escenario, una silla vacía esperaba al invitado principal, don Arturo Velasco, un hombre cuya fortuna superaba los 1.000 millones, pero cuya verdadera riqueza estaba en la manera en que observaba el mundo. Entre los asistentes, una joven de cabello oscuro y mirada aguda repasaba sus notas con confianza. Se llamaba Lucía Ramírez. Tenía apenas 24 años y una lista de logros que podría avergonzar a cualquier adulto promedio. Graduada con honores en 3 universidades, políglota, hablaba 12 idiomas con fluidez y reconocida por su talento académico. En su mente, aquel evento era su oportunidad para brillar. Cuando el presentador anunció la llegada de Velasco, el público estalló en aplausos. El hombre apareció con paso lento, sonrisa amable y una serenidad que contrastaba con la energía ansiosa de los jóvenes. Vestía un traje sencillo, sin reloj, sin ostentación. Parecía más un maestro que un multimillonario. Señoras y señores, dijo el presentador, demos la bienvenida al hombre que transformó la forma de entender los negocios en América Latina. Don Arturo saludó con un gesto leve, esperó el silencio y con voz calmada dijo, antes de hablar quiero escuchar. Siempre aprendo más de las preguntas que de mis propias respuestas. El público rió, pero Lucía no. Ella levantó la mano con decisión. Señor Velasco, con todo respeto, ¿usted cree que la riqueza depende más de la suerte o del conocimiento? La pregunta hizo murmurar a los presentes. Velasco sonrió, observó el rostro seguro de la joven y dijo, depende, hija. ¿Qué entiendes tú por conocimiento? Lucía no dudó ni un segundo. Conocimiento es poder, es saber más que los demás. Por ejemplo, yo hablo 12 idiomas. He leído cientos de libros, estudié economía, psicología y filosofía. Me preparo todos los días. Su voz tenía la firmeza de quien está acostumbrada a ser admirada. El público la miraba con cierta sorpresa. Velasco la observó unos segundos y respondió con una sonrisa suave. 12 idiomas. Impresionante. Yo solo hablo uno, el del dinero. El público soltó una carcajada. Lucía frunció el ceño, ligeramente ofendida. ¿Y qué quiere decir con eso, señor? ¿Que el dinero vale más que el conocimiento? Velasco negó con la cabeza. No, hija. Quiero decir que el dinero habla un idioma que no se enseña en las universidades. Y muchos que hablan todos los idiomas del mundo no lo entienden todavía. Lucía cruzó los brazos. ¿Y cuál sería ese idioma, según usted? Velasco tomó un sorbo de agua. Pensó unos segundos y contestó. El idioma de las decisiones. Ese que se habla con acciones, no con palabras. El silencio llenó la sala. El tono no era arrogante, era sereno, casi paternal. Lucía intentó mantener la compostura. Entonces, ¿usted cree que mis estudios no sirven? Velasco sonrió de nuevo. Sirven, claro que sirven. Pero el conocimiento sin aplicación es como un idioma que nadie escucha. Puedes hablarlo todo el día, pero si no comunicas nada que cambie tu realidad, es solo ruido elegante. Algunos jóvenes asintieron. Otros tomaron nota. Lucía sintió una mezcla de orgullo herido y curiosidad. Por primera vez alguien no la estaba aplaudiendo, sino desafiando. Velasco continuó. Cuando tenía tu edad, Lucía, yo no sabía ni una palabra de inglés. Vendía dulces en la calle, pero sabía leer otra cosa, las oportunidades. Entendí que la vida te habla con señales y que solo los que escuchan con humildad logran descifrar su idioma. La sala entera estaba en silencio. La joven lo miraba con atención. ¿Y cómo se aprende eso?, preguntó ella bajando por primera vez la voz. Velasco respondió. Escuchando más y hablando menos. Sirviendo más y presumiendo menos. La riqueza no entra en la mente llena de ego, Lucía. El orgullo tapa los oídos del alma. Las palabras cayeron como piedras suaves pero profundas. Lucía bajó la mirada. En su interior, algo comenzó a moverse. Una pequeña duda sobre todo lo que creía saber. El empresario siguió hablando para todos. Hoy muchos jóvenes piensan que saber mucho es suficiente. Pero la información sin propósito se vuelve peso. La verdadera inteligencia es la que se transforma en valor para otros. Entonces contó una historia. Hace años conocí a un joven que también hablaba varios idiomas. Me pidió trabajo. Le pregunté qué podía hacer por mi empresa. Me respondió, puedo traducir cualquier documento que me dé. Yo le dije, no necesito traductores, necesito creadores. El joven me miró confundido. ¿Creadores de qué?, preguntó. De soluciones, le dije. Los idiomas te permiten entender a las personas, pero la empatía te permite servirles. Y el que sirve siempre gana. Lucía sintió un nudo en la garganta. Por primera vez entendía que su orgullo no era confianza, sino miedo disfrazado de superioridad. Velasco se acercó al borde del escenario y concluyó.
Si quieres ser exitosa, Lucía, no colecciones idiomas. Colecciona experiencias. No acumules títulos, acumula sabiduría. Porque al final, la riqueza no está en lo que sabes, sino en lo que haces con lo que sabes. La sala estalló en aplausos, pero Lucía no aplaudió. Sus ojos brillaban con una mezcla de desconcierto y admiración. Aquella conversación le había abierto una grieta en su alma, una grieta por donde empezaba a entrar la luz. Cuando terminó la conferencia, Lucía esperó a que todos se fueran. Se acercó al millonario, aún con el corazón agitado. «Señor Velasco», dijo en voz baja, «¿usted cree que todavía puedo aprender ese idioma del que habló?» Él la miró con ternura. «Claro que sí, hija. Es el único idioma que todos podemos aprender, sin importar nuestra edad, nuestros títulos ni nuestras palabras. Pero hay una condición. Tienes que estar dispuesta a desaprender primero». Lucía lo miró sin entender del todo. «¿Desaprender?» «Sí», respondió él. «Desaprender el orgullo, el miedo, las etiquetas. Porque el conocimiento es información, pero la sabiduría es transformación. Y nadie se transforma mientras crea que ya lo sabe todo». Lucía respiró hondo. Sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Entonces, quiero aprender», Velasco sonrió. «Entonces, bienvenida al primer día del resto de tu vida». Esa frase la acompañaría por años. Aquel encuentro no solo cambiaría su forma de pensar, sino también su destino. Lo que Lucía aún no sabía era que aquel millonario estaba a punto de mostrarle un secreto que transformaría su visión del éxito para siempre. Porque la lección más poderosa aún estaba por comenzar. Desde pequeña, Lucía Ramírez fue una niña distinta. Mientras los demás jugaban en el patio, ella prefería quedarse en la biblioteca del colegio, rodeada de libros que parecían hablarle en secreto. Tenía una memoria prodigiosa, una curiosidad insaciable y una determinación poco común. Su madre solía decirle, «Hija, el conocimiento te hará libre». Y Lucía creyó esas palabras como si fueran una promesa divina. A los 8 años ya hablaba inglés con fluidez. A los 12, francés y alemán. A los 15, italiano, ruso y japonés. Cada idioma era una medalla. Una prueba de que era más capaz, más inteligente, más digna de admiración. Pero también, sin darse cuenta, cada logro añadía una capa invisible de orgullo. En la escuela, los profesores la alababan tanto que Lucía empezó a creer que el aplauso era una forma de amor. Su felicidad dependía de que otros reconocieran su brillo. Cuando obtenía la calificación más alta, sonreía. Cuando alguien la superaba, sentía que el mundo se derrumbaba. Su padre, un hombre trabajador y severo, no entendía del todo su pasión por los libros. «El conocimiento es bueno», le decía, «pero no sirve de nada si no sabes usarlo». Ella, con la arrogancia de la juventud, respondía, «Papá, el conocimiento siempre sirve. Lo importante es saber más que los demás». Él solo suspiraba. «No, hija, lo importante es entender lo que los demás sienten». Pero Lucía no escuchaba. En su mente, el éxito era un trofeo que se ganaba con inteligencia, no con empatía. El dinero, el reconocimiento, el prestigio, todo eso pensaba sería suyo si seguía acumulando más saberes. Así fue como a los 18 años ya dominaba 12 idiomas y había obtenido 3 becas internacionales. Sin embargo, por dentro se sentía extrañamente vacía. En las noches, después de estudiar, se quedaba mirando el techo. Había un silencio que no podía llenar con palabras, una sensación de que algo le faltaba, aunque no sabía qué. Pensaba, cuando sea famosa, cuando gane mucho dinero, cuando todos reconozcan mi talento, entonces seré feliz. Pero esa felicidad nunca llegaba. Solo venía una nueva meta, un nuevo idioma, un nuevo examen, un nuevo aplauso que duraba poco. Con el tiempo, Lucía empezó a notar que las personas se alejaban. Sus compañeros la admiraban, pero no la invitaban a salir. Sus colegas la respetaban, pero no la querían cerca. Era brillante, sí, pero también distante, altiva, imposible de alcanzar. Cuando alguien cometía un error gramatical o una falta lógica, ella corregía sin piedad. No se dice hubieron problemas, se dice hubo problemas. Solía decir con esa sonrisa de quien disfruta tener razón. No lo hacía por maldad, simplemente no sabía cómo callar. El reconocimiento público se volvió su droga silenciosa, y cada éxito era una dosis más de ego. Hasta que años después conoció a don Arturo Velasco. Aquella tarde en la conferencia, cuando el millonario le habló con calma, algo se quebró dentro de ella. Por primera vez alguien la enfrentaba sin gritarle, sin discutirle, pero con una claridad tan grande que la dejaba sin palabras. Esa noche, al llegar a su apartamento, Lucía no pudo dormir. Se miró al espejo largo tiempo, como si buscara a la persona que creía ser. «Desaprender», repitió en voz baja. ¿Qué quiso decir con eso? Encendió su laptop y buscó todo lo que pudo sobre él. Descubrió que Arturo Velasco había empezado de la nada. Hijo de un mecánico,
vendedor ambulante a los 12 años, empresario a los 30, filántropo a los 50. En sus entrevistas siempre repetía una frase: no me hice rico por lo que sabía, sino por lo que entendí cuando perdí todo. Lucía leyó eso una y otra vez. Cuando perdí todo. ¿Qué había perdido ese hombre? Entonces recordó su sonrisa, esa calma que ningún diploma podía enseñar. Sintió una punzada de envidia, pero también de admiración. Por primera vez en su vida quiso aprender algo que no estaba en los libros. Los días siguientes fueron extraños. En sus clases de idiomas, las palabras que antes le parecían mágicas empezaron a sonar vacías. En medio de una lección se detuvo. ¿De qué sirve hablar tantos idiomas si no sé escuchar en ninguno?, pensó. Comenzó a observar a las personas de otra manera. La señora que limpiaba el aula, el joven que servía el café, el chofer que la saludaba cada mañana. Todos parecían tener una paz que ella había perdido hacía tiempo. En silencio se preguntó si acaso la sabiduría estaba escondida en los lugares donde nunca había buscado. Una tarde decidió escribirle un correo a don Arturo. «Señor Velasco», le escribió, «quizás no me recuerde. Soy la joven que habló de los idiomas en su conferencia. Quisiera entender lo que usted quiso decir con desaprender. ¿Podría explicármelo? No busco un empleo ni una oportunidad, solo comprensión». No esperaba respuesta, pero al día siguiente su bandeja de entrada mostraba un mensaje. El asunto decía primera lección y el cuerpo del correo solo una frase: para aprender primero tienes que observar. Ven mañana a las 7 de la mañana a la dirección que te enviaré. Sin preguntas, sin expectativas. Lucía dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Esa noche casi no durmió. Por primera vez se sentía como una alumna en un idioma que no conocía, el idioma de la humildad. Al amanecer tomó un taxi hasta la dirección indicada. Era un edificio antiguo en el centro de la ciudad. No era una oficina de lujo, sino una pequeña fundación que ofrecía talleres para jóvenes de bajos recursos. En la entrada, un cartel decía: Fundación Aprender a Servir. Don Arturo la esperaba con una camisa sencilla, rodeado de niños que reían y pintaban carteles. «Llegaste puntual», dijo él sin levantar la voz. Lucía lo saludó con un leve gesto, todavía sin entender qué hacía allí. «Señor Velasco, ¿qué quiere que haga?» «Nada», respondió. «Solo observa». Durante las siguientes 2 horas, Lucía observó cómo el millonario ayudaba a los niños, cómo les enseñaba a sumar, a leer, a escribir sus primeras palabras en inglés. No había cámaras, ni público, ni premios. Solo un hombre enseñando con paciencia. A cada niño le hablaba con ternura, escuchando sus historias con atención. Lucía sintió un nudo en el pecho. Nunca había visto tanta grandeza en algo tan simple. Cuando terminó la clase, Arturo se sentó a su lado. «¿Qué viste, Lucía?», preguntó. Ella dudó unos segundos. «Vi a alguien muy rico, pero no por su dinero». Él sonrió. «Entonces ya entiendes la primera lección. La riqueza que no se comparte se convierte en carga». Lucía bajó la mirada. «Toda mi vida pensé que el conocimiento era poder». «Lo es», dijo él, «pero solo cuando ese poder se usa para levantar a otros, no para mirarles desde arriba». Esas palabras se clavaron en su mente como fuego. El resto del día lo pasó en silencio, reflexionando. Por primera vez no sabía qué decir. No había teoría que explicara lo que había sentido al ver a ese hombre enseñar con tanta humildad. Esa noche, anotó en su diario: «He pasado la vida aprendiendo a hablar, pero nunca aprendí a escuchar. He querido ser admirada, pero nunca comprendida. Y hoy entendí que el conocimiento sin propósito es solo ego disfrazado». Los días siguientes volvió varias veces a la fundación, no porque alguien la obligara, sino porque algo dentro de ella se había encendido. Empezó a ayudar con los niños, a traducir materiales, a limpiar las mesas. Y en ese servicio silencioso comenzó a descubrir un tipo de paz que no conocía. Era la paz de quien ya no necesita demostrar nada. Don Arturo observaba en silencio. Sabía que el cambio había comenzado. Un día, al final de la jornada, le dijo: «Lucía, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo?». «No mucho», respondió ella con una sonrisa tímida. «Estás desaprendiendo». Ella rió suavemente. «¿Y qué viene después de desaprender?». «Aprender de nuevo», contestó él. Pero esta vez desde el corazón, Lucía se quedó callada. Miró alrededor, a los niños corriendo, a las risas, a las paredes viejas llenas de dibujos. Y por primera vez sintió que comprendía algo que no se podía traducir en ningún idioma. El conocimiento que había acumulado durante años se volvió pequeño frente a la inmensidad de la empatía. Era como si su mente hubiera sido una biblioteca ordenada pero vacía de vida. Ahora por fin empezaba a llenarse de historias reales. Antes de irse, Arturo le dijo: «Lucía, el idioma más difícil del mundo no es el chino ni el árabe, es el idioma del alma. Muy pocos logran hablarlo». Ella lo miró con respeto. «¿Y usted lo habla?». Él rió. «Lo intento todos los días, pero cada día descubro una palabra nueva.
Lucía sonrió también. Esa noche, al volver a casa, se sintió diferente. No más grande, sino más pequeña, y curiosamente más libre, porque por primera vez la niña que todo sabía había comenzado a aprender de verdad. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales del salón principal de la fundación. Los niños jugaban en el patio mientras Lucía ayudaba a guardar los materiales de la última clase. En el aire había un olor a pintura, papel y café recién hecho. Don Arturo estaba sentado en una mesa de madera vieja, revisando unos documentos con una calma casi sagrada. Lucía se le acercó con una pregunta que llevaba días conteniendo. «Don Arturo, ¿cómo aprendió usted todo esto?» Él levantó la vista y sonrió. «¿Todo esto? ¿Te refieres a enseñar, a escuchar o a perder sin quebrarte?» Lucía sonrió también. «A todo, a vivir así, sin prisa, sin demostrar nada». El millonario guardó silencio unos segundos. Luego se levantó lentamente y le hizo una seña para que lo acompañara. «Ven, te voy a mostrar algo que no enseño en mis conferencias». Salieron por una puerta lateral que daba a una pequeña terraza. Desde allí se veía parte de la ciudad. Edificios altos, avenidas llenas de autos, el ruido constante del progreso. «¿Ves eso?», preguntó él señalando el horizonte. «Hace 30 años todo eso era solo un sueño para mí». «¿Era pobre?», preguntó Lucía con cautela. «Más que pobre», respondió él. «Era ignorante, no porque no supiera leer, sino porque no sabía mirar». Lucía lo escuchaba con atención. Arturo continuó. «Mi padre era mecánico. Trabajaba 12 horas al día para que yo pudiera estudiar. Cuando murió, yo tenía 17 años. Me dejó un taller lleno de deudas y un consejo que no entendí hasta mucho después. Hijo, no repares solo motores, repara vidas». Yo me reí. Pensé que era una frase bonita de un hombre cansado. Pero con los años, comprendí que esa frase valía más que todos mis diplomas. Arturo hizo una pausa. Su mirada se perdió en la distancia, como si las palabras le devolvieran el peso de los años. Intenté ser exitoso rápido. Abrí un negocio de repuestos, luego 2, luego 3. En un punto tenía más dinero del que podía contar, pero también más miedo del que podía soportar. Lucía frunció el ceño. ¿Miedo a qué? A perderlo todo. Porque cuando tu valor depende de lo que posees, cualquier pérdida se siente como el fin del mundo. Lucía bajó la mirada. Esas palabras la atravesaron. ¿Y lo perdió todo?, preguntó casi en susurro. Él asintió. Todo. Una crisis económica me dejó sin nada. Ni empresas, ni casa, ni amigos. Los mismos que me aplaudían desaparecieron. Dormí en un coche durante 3 meses. ¿Y cómo salió de eso? Escuchando a quien nunca había escuchado. Sonrió con cierta nostalgia. Una noche, mientras intentaba dormir en el auto, una mujer sin hogar se acercó y me ofreció pan. Ella no tenía nada, y aún así me dio algo. En ese momento entendí lo que mi padre quería decir. Repara vidas. Lucía lo miró sin saber qué decir. A partir de esa noche, continuó él, dejé de pensar en cómo volver a ser rico y empecé a pensar en cómo volver a ser útil. Fui voluntario en comedores, ayudé en refugios, aprendí de la gente que no tenía nada, pero lo compartía todo. Un día, un joven me contó que no podía conseguir empleo porque no sabía leer. Entonces abrí un pequeño taller para enseñar lectura básica. Sin darme cuenta, ese fue mi primer emprendimiento verdadero, uno basado en servir, no en vender. Y ahí, Lucía, empezó a cambiar mi suerte, por ayudar, por comprender. Cuando entiendes el valor del otro, la vida te multiplica lo que das. Pero eso suena casi espiritual, dijo ella. Lo es, pero también es práctico. Sonrió. Mira, la gente cree que la riqueza nace del conocimiento, del talento o de la suerte. Pero la verdadera riqueza nace de una sola habilidad, saber escuchar lo que los demás necesitan. Lucía pensó en silencio. En todos los años que había pasado hablando, demostrando, discutiendo, nunca se había detenido a escuchar de verdad. Cuando empecé a escuchar, continuó Arturo, supe crear productos que resolvían problemas reales, no ideas teóricas. Y cuando la gente vio que no buscaba dinero, sino servir, el dinero vino solo. Hice alianzas con empresarios. Fundé empresas con propósito y así, sin planearlo, volví a ser millonario. Pero esta vez, Lucía, no lo hice por ego, sino por amor. La joven lo observaba con admiración. Había algo profundamente poderoso en su historia, algo que no se aprendía en ninguna universidad. ¿Entonces el secreto es servir?, preguntó ella. El secreto, dijo él con voz firme, es entender para luego servir. La mayoría quiere enseñar sin haber comprendido. Hablan de éxito sin haber fracasado. Y tú, Lucía, tú sabes muchos idiomas, pero todavía no has traducido tu corazón.
Lucía sintió un escalofrío. Esas palabras la golpearon con una verdad que no podía negar. ¿Y cómo se traduce el corazón?, preguntó. Arturo la miró con ternura, con silencio, escuchando más y hablando menos. Esa tarde la conversación cambió su forma de ver la vida. No era una lección académica, sino un espejo. Por primera vez comprendió que su conocimiento había sido un escudo contra la vulnerabilidad. Había usado las palabras para no sentir. Esa noche, en su diario, escribió: «Hoy entendí que el conocimiento sin humildad es ruido, que hablar no siempre comunica, y que el silencio a veces enseña más que 1000 discursos. Quizás el éxito no sea una cima, sino una forma de servir desde el valle». Los días siguientes, don Arturo le pidió a Lucía que lo acompañara a distintos lugares, no a reuniones de negocios, sino a barrios pobres, hospitales, comedores. «Hoy aprenderás otro idioma», le dijo una mañana mientras subían al coche. «¿Cuál?», preguntó ella curiosa. «El idioma de la necesidad». Visitaron a familias que sobrevivían con lo justo. Lucía tradujo para algunos voluntarios extranjeros, pero pronto entendió que las palabras no bastaban. La comunicación iba más allá de los idiomas. Una madre le agradeció con lágrimas en los ojos después de recibir una caja de comida. Un niño le mostró un dibujo de un sol sonriente y escribió debajo: «Gracias, profe». Lucía sintió algo nuevo, una emoción pura, sin traducción posible. Esa noche Arturo le dijo: «¿Ves? No necesitas hablar 12 idiomas para entender eso. Solo necesitas mirar con el alma». Lucía asintió conmovida. «Y pensar que creí que los idiomas eran mi mayor logro». «Lo son», respondió él, «pero no para mostrar, sino para conectar. Cada idioma te da una puerta, Lucía. Solo depende de ti si la usas para entrar o para encerrarte». Con el paso de las semanas, Lucía comenzó a transformarse. Sus gestos se suavizaron, su tono se volvió más sereno. En lugar de corregir, empezó a preguntar. En lugar de hablar, escuchaba. En una de las clases con los niños, una pequeña llamada Sofía le dijo: «Profe, usted antes parecía triste». Lucía se sorprendió. «¿Triste? ¿Por qué?». «Porque hablaba mucho pero no sonreía. Ahora sí sonríe». Lucía sintió un nudo en la garganta. Una niña había notado lo que ella misma nunca había visto. Esa noche entendió que el orgullo no la hacía fuerte, la hacía sola. Un sábado por la tarde, Arturo la invitó a su casa por primera vez. No era una mansión extravagante, sino una residencia amplia, elegante y cálida. En el despacho había una pared llena de fotografías. Lucía se acercó y notó algo curioso. En todas, Arturo estaba rodeado de personas, pero en ninguna posaba solo. «No tiene fotos individuales», comentó ella. «No», dijo él sonriendo, «porque nada de lo que tengo lo logré solo. Ni siquiera sus primeros éxitos. Menos aún. La gente cree que el éxito es individual, pero en realidad es colectivo. Nadie llega arriba sin las manos que lo empujaron desde abajo». Lucía pensó en todas las personas que había ignorado en su camino al éxito. Profesores, amigos, compañeros. Sintió vergüenza, pero también gratitud. «Don Arturo, ¿alguna vez se sintió superior a los demás?». Él rió con suavidad. «Cuando era joven todos los días, hasta que la vida me humilló lo suficiente para entender que nadie es más que nadie. El dinero y el conocimiento son solo herramientas. Lo que importa es en qué manos están y con qué intención se usan». Lucía respiró hondo. «Entonces, ¿la verdadera sabiduría es humildad?». «Exactamente», dijo él. «La humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti». A partir de entonces, Lucía empezó a aplicar esa idea en su propia vida. En sus clases ya no hablaba para impresionar, sino para inspirar. Cuando enseñaba idiomas, usaba ejemplos de la vida real, historias de superación, expresiones que conectaban con el alma. Un día, una alumna le dijo: «Profe, usted no solo enseña palabras, enseña a sentir». Lucía sonrió. Por dentro, comprendió que eso era lo que siempre había querido lograr, aunque nunca lo supo expresar. Pasaron los meses, y un día Arturo la llamó a su oficina. «Lucía», le dijo, «ha llegado el momento de la segunda lección». «¿Segunda?», preguntó ella sorprendida. «Pensé que ya estaba aprendiendo todas». Él rió. «La primera fue observar. La segunda es actuar». Le entregó un sobre. Dentro había una invitación: Foro Internacional de Educación y Liderazgo Humanista. Lucía leyó en voz alta. «¿Yo? ¿Oradora principal?». «Sí», respondió él. «Quiero que hables, pero no de idiomas. Habla de lo que has aprendido aquí». Ella se quedó en silencio, nerviosa. «No sé si puedo». «Precisamente por eso estás lista», dijo Arturo. «Cuando el ego calla, la verdad habla».
Esa noche Lucía no pudo dormir. Preparó su discurso 1000 veces, lo borró otras tantas. Ya no quería impresionar a nadie. Quería ser honesta. Recordó la frase de su padre: el conocimiento te hará libre. Y por primera vez, entendió lo que realmente significaba. Días después, en el auditorio del foro, subió al escenario. Frente a ella, cientos de personas esperaban escucharla. Respiró hondo y dijo: durante años creí que saber mucho me hacía valiosa. Hoy sé que la verdadera sabiduría no está en cuántos idiomas hablas, sino en cuántos corazones puedes entender. El público quedó en silencio. Lucía habló con el alma, contó cómo había conocido al millonario que le enseñó a desaprender, a mirar, a servir. Cuando terminó, la ovación fue inmensa, pero lo que más la conmovió no fueron los aplausos, sino ver a don Arturo de pie, sonriendo con orgullo. Ese día comprendió algo definitivo. El millonario no se había reído de ella por burla, sino porque había reconocido en su arrogancia la versión más joven de sí mismo. Y esa risa, aquella primera vez, no fue desprecio, fue esperanza, porque él sabía que algún día, esa joven que hablaba 12 idiomas, aprendería el único que realmente importa, el idioma del corazón. La mañana del foro había terminado, pero algo en el corazón de Lucía no la dejaba tranquila. Sí, había recibido aplausos, felicitaciones, incluso invitaciones para futuras conferencias. Pero esa noche, al mirar su reflejo en el espejo del hotel, vio algo más profundo, no satisfacción, sino responsabilidad. Hablar del alma no basta si el alma no actúa. Recordó las palabras de don Arturo. Días después, ya de regreso en la fundación, Arturo la recibió con su habitual sonrisa y una taza de té. «Felicitaciones. Lucía, te vi en el escenario». «Gracias», respondió ella todavía emocionada. «No sé cómo lo hice. No necesitaba saberlo. Solo necesitaba sentirlo», dijo él. «Pero ahora viene la parte difícil». Lucía arqueó una ceja. «¿Más difícil que hablar frente a 1000 personas?» «Mucho más», respondió con seriedad. «Hablar es fácil. Escuchar al dolor, actuar con compasión, perdonar. Eso es lo que de verdad transforma». Lucía se quedó en silencio. Arturo la observó un momento y luego añadió: «Hay una oportunidad que quiero ofrecerte, pero no es un trabajo, es una misión». Le entregó una carpeta con el logo de una escuela pública de un barrio humilde de las afueras de la ciudad. «Están buscando una coordinadora para un programa educativo. No tienen recursos, los niños vienen de familias muy pobres, algunos ni siquiera saben leer». Lucía miró la hoja sorprendida. «¿Yo? ¿Coordinar eso?» «Sí». La voz de Arturo sonó tranquila pero firme. «Quiero que uses tus talentos allí, no para enseñar idiomas, sino para enseñar esperanza». Ella sintió una mezcla de miedo y emoción. «Pero, ¿por qué yo? Hay personas más preparadas». «Porque tú has sido preparada de la forma más importante, por la vida». Una semana después, Lucía llegó a la escuela. El lugar era modesto, paredes con pintura descascarada, bancos antiguos, un pequeño patio de tierra donde los niños jugaban entre risas y polvo. A pesar de la pobreza, el ambiente tenía algo que la conmovió profundamente: autenticidad. El director, un hombre de rostro amable, la recibió con una sonrisa cansada. «Gracias por venir. Señorita Lucía, necesitábamos alguien con energía». «Haré lo mejor que pueda», respondió ella con humildad. Durante los primeros días observó más que habló. Notó que muchos niños no tenían cuadernos, que algunos no desayunaban antes de clase, que los profesores hacían milagros con recursos mínimos. Recordó las palabras de Arturo: «Antes de enseñar, comprende». Así que escuchó. Escuchó las historias de las madres que caminaban kilómetros para llevar a sus hijos. Escuchó a los maestros, que se quedaban después del horario para ayudar a los más rezagados. Escuchó a los niños, que hablaban de sueños imposibles con la inocencia de quien aún no conoce los límites del mundo. Una tarde, mientras organizaba material en la biblioteca, una niña se le acercó. «Profe, usted sabe muchos idiomas, ¿verdad?», preguntó con curiosidad. Lucía sonrió. «Sí, algunos». «¿Por qué?». «Porque yo quiero aprender inglés para hablar con mi papá». Lucía se sorprendió. «¿Tu papá está en otro país?». La niña bajó la mirada. «En el cielo». Lucía sintió un nudo en la garganta. La niña, sin embargo, sonrió con dulzura. «Pero mi mamá dice que cuando uno reza, Dios traduce todo. Así que yo rezo en español y Él entiende». Lucía no pudo contener las lágrimas. Esa pequeña le había dado la lección más pura que nadie le había enseñado jamás. La fe no necesita idiomas. Conmovida por esa experiencia, decidió hacer algo grande:
Organizó un proyecto para crear un pequeño centro de lectura dentro de la escuela. Contactó amigos, donantes, antiguos colegas. Muchos se mostraron interesados, pero algunos dudaron. Uno de ellos, un empresario con el que había trabajado antes, la llamó para cuestionarla. Lucía, ¿por qué estás perdiendo el tiempo en un barrio pobre? Tú podrías dar clases privadas y ganar miles de dólares. Ella respiró hondo, porque si no uso lo que sé para cambiar algo, ¿de qué me sirve? El hombre rió con desdén. Eso suena muy bonito, pero el dinero es lo que mueve el mundo. Lucía sonrió, recordando la voz de Arturo en su mente. Cuando entiendes el valor del otro, la vida te multiplica lo que das. No, amigo, el dinero solo mueve cosas, el amor mueve almas. Durante semanas trabajó sin descanso. Junto con los profesores y voluntarios, transformaron un viejo depósito en una pequeña biblioteca. Pintaron las paredes, repararon estanterías, organizaron donaciones de libros. Lucía se ensuciaba las manos, cargaba cajas, ayudaba a limpiar. Ya no era la joven que hablaba de teorías. Era una mujer que construía realidades. El día de la inauguración, los niños entraron al nuevo espacio con los ojos brillantes. Había libros de colores, mesas pequeñas y una frase pintada en la pared que decía: «El conocimiento florece donde hay amor». El director, con lágrimas en los ojos, le agradeció públicamente. Lucía no solo trajo libros, trajo esperanza. Ella sonrió, pero en su interior sabía que esa esperanza también la había salvado a ella. Esa misma noche, mientras regresaba a casa, recibió una llamada inesperada. Era don Arturo. «Lucía», dijo con voz grave, «necesito verte. ¿Pasa algo?» «Sí, mañana viajaré». «Puede que no regrese pronto». Lucía sintió un vacío. ¿Viajará por negocios? ¿Por algo más importante? ¿Por tiempo? ¿Está enfermo?, preguntó ella preocupada. Digamos que mi cuerpo me está recordando que soy humano. El silencio del otro lado fue pesado. «Quiero verte antes de irme», añadió él. «Mañana a las 8, en el jardín de la fundación». Al día siguiente, Lucía llegó temprano. El aire olía a jazmín y el sol bañaba las flores con una luz dorada. Arturo estaba sentado en un banco con un libro en las manos. Lucía se acercó lentamente. «No me diga que piensa irse sin despedirse bien». Él sonrió. «Nunca me voy del todo, Lucía. Solo cambio de aula». Ella se sentó a su lado. «No puede hablar así. Usted tiene mucho por enseñar aún. Y tú mucho por hacer». La miró con ternura. «Ya aprendiste mi lección. Ahora te toca enseñarla. Pero, ¿y si no estoy lista?» «Nadie lo está», dijo con calma. «La vida no espera que estés preparado. Te lanza y aprendes volando». Lucía sintió las lágrimas subir. «Prometo continuar su obra». «No», dijo él negando suavemente. «No continúes mi obra. Crea la tuya». Lucía lo miró sorprendida. «¿La mía?» «Sí, no vivas para repetir mis pasos. Vive para dejar tus propias huellas». En ese instante, Arturo le entregó una pequeña libreta. «Aquí anoto las frases que me recuerdan quién soy. Léela cuando sientas que te pierdes». Ella la tomó con manos temblorosas. En la primera página, una frase escrita con letra firme decía: «El sabio no acumula palabras, acumula silencios». Lucía la leyó una y otra vez. «Gracias, don Arturo, por todo». Él sonrió débilmente. «No me des las gracias. Transforma lo que aprendiste en servicio. Ese será el verdadero agradecimiento». Se quedaron en silencio un largo rato, observando las flores. Luego él dijo en voz baja: «Lucía, ¿sabes qué idioma es el más difícil del mundo?». Ella lo miró intrigada. «¿Cuál?». «El del perdón. Pocos logran hablarlo con fluidez». Lucía asintió con lágrimas. «Entonces, lo aprenderé también». «No lo aprendas», dijo él, cerrando los ojos. «Vívelo». Esa fue la última vez que se vieron. Semanas después, la fundación anunció que don Arturo había fallecido durante su viaje. Lucía sintió que el mundo se detenía. Lloró, sí, pero no con desesperación. Sus lágrimas eran suaves, agradecidas, como si su alma entendiera que él no se había ido del todo. En su interior, escuchaba su voz repitiendo: «Crea tu propia obra». En su honor, decidió renombrar el centro de lectura de la escuela. Una mañana, reunió a todos los niños y maestros y descubrió una placa nueva: Centro Educativo Don Arturo, donde el alma aprende a servir. El aplauso fue largo, sincero. Lucía miró al cielo sonriendo entre lágrimas. Por un instante, creyó escuchar aquella risa inconfundible del millonario. No de burla,
sino de orgullo. Meses después, fue invitada a una conferencia internacional sobre educación. Esta vez no dudó. Subió al escenario con la libreta de Arturo en la mano y comenzó su discurso con una frase suya. El sabio no acumula palabras, acumula silencios. Luego, contó su historia. No habló de idiomas ni de títulos. Habló de propósito, de cómo un millonario le enseñó que la riqueza más grande no se mide en ceros, sino en sonrisas. Cuando terminó, el auditorio entero se levantó para aplaudir. Lucía cerró los ojos y murmuró: «Gracias, don Arturo. Su voz vive en mí». Esa noche, al regresar a su casa, abrió la libreta y encontró una última hoja que nunca había visto antes. En ella, escrita con la misma letra firme, decía: «Si algún día dudas de ti, recuerda esto. La verdadera fortuna no se hereda, se siembra. Y tú, Lucía, ya empezaste tu cosecha». Lucía sonrió, dejando que una lágrima resbalara por su mejilla. Cerró el cuaderno, miró al cielo y susurró: «Ahora entiendo por qué se rió aquel día. No era burla. Era fe en que algún día yo también hablaría el idioma de los sabios». Pasaron los años. El nombre de Lucía Navarro empezó a resonar en conferencias, universidades y foros de liderazgo por toda Latinoamérica. Su historia, la de una joven que hablaba 12 idiomas pero que un día decidió aprender el lenguaje del alma, se volvió símbolo de inspiración. Pero a pesar del reconocimiento, su corazón seguía anclado en la esencia que don Arturo le había dejado: servir, comprender y crear puentes donde antes había muros. Una mañana de otoño, mientras preparaba una charla para jóvenes emprendedores, Lucía recibió un mensaje inesperado. Era de un periodista que estaba escribiendo un libro sobre don Arturo. «Queremos incluir su testimonio personal», decía el mensaje. «Usted fue la última persona que compartió tiempo con él. ¿Podríamos hablar?». Lucía aceptó. Días después se encontraron en un pequeño café de estilo antiguo, el mismo donde ella solía reunirse con Arturo en sus primeros años como mentora. El periodista, un hombre joven de mirada inquieta, encendió su grabadora y comenzó con tono curioso: «Señorita Navarro, todos conocemos al millonario Arturo Salcedo por su legado filantrópico y su filosofía de liderazgo humanista, pero usted lo conoció de cerca. ¿Cómo era él en realidad?». Lucía sonrió con melancolía. Era simple, y precisamente por eso, inmenso. Arturo no enseñaba con discursos, sino con gestos. Podía darte una lección eterna con una sonrisa o con un silencio. El periodista asintió, intrigado. «He leído que usted lo conoció después de un incidente curioso. Algo sobre una entrevista». Lucía rió con ternura. «Sí, yo era una joven arrogante que creía que hablar 12 idiomas me hacía especial. Le hablé con orgullo, y él se rió. ¿Por qué cree que lo hizo?». Lucía bajó la mirada pensativa. «En ese momento lo tomé como una burla. Hoy sé que fue compasión. Él vio en mí a la Lucía que él mismo había sido años atrás». Su risa fue su forma de decir: «Te entiendo, pero el tiempo te enseñará». El periodista anotó con rapidez, fascinado. «Entonces, ¿esa risa fue el inicio de su transformación?». «No», dijo ella suavemente. «Fue el espejo que me mostró quién no quería seguir siendo». Esa noche, después de la entrevista, Lucía caminó sola por las calles del centro. Las luces de los edificios brillaban como constelaciones urbanas. Recordó la primera vez que había llegado a ese mismo lugar, con un maletín lleno de currículums y un corazón lleno de vanidad. Qué lejos estaba de aquella joven. Ahora su vida se medía en proyectos sociales, en escuelas reconstruidas, en becas entregadas, en sueños reavivados. Y aún así sentía que algo más la llamaba. Decidió visitar la fundación original de don Arturo. Hacía meses que no iba. Cuando entró, el olor a madera y papel la envolvió con una nostalgia dulce. El retrato de Arturo seguía allí, colgado en la pared principal, con su sonrisa serena y esos ojos que parecían seguir vivos. Lucía se acercó, tocó el marco del cuadro y murmuró: «Don Arturo, ¿cuál fue su último secreto? ¿Qué más quería que yo aprendiera?». Como si el destino respondiera a su pregunta, una mujer mayor apareció detrás de ella. «¿Lucía?», dijo con voz temblorosa. «Sí, soy yo». «¿La conozco?». «Soy Elena, la enfermera que acompañó a don Arturo en su último viaje. Él me habló de usted». Lucía la miró con emoción. «¿De mí?». «¿Qué dijo?». «Que había encontrado a alguien que continuaría su mensaje, pero no su método. Que usted sería quien llevaría su enseñanza a otro nivel». Lucía se sorprendió. Nunca me lo dijo así. Elena sonrió. Tampoco le dijo que le dejó algo más. Sacó de su bolso un sobre viejo, sellado con cera.
Me pidió que se lo entregara cuando usted estuviera lista. Lucía sintió el pulso acelerarse. Tomó el sobre con manos temblorosas. En el frente estaba escrito: para Lucía, cuando haya aprendido a escuchar incluso al silencio. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta y una pequeña llave dorada. La carta decía: querida Lucía, si estás leyendo esto, es porque ya has comprendido que la sabiduría no se busca afuera, sino dentro. Esta llave abre un cofre en mi antigua oficina en el estante más alto. Allí guardo mi lección final. No es oro ni títulos, ni estrategias. Es lo que realmente me hizo millonario. Con afecto, Arturo. Lucía fue esa misma noche a la oficina de Arturo. El lugar estaba cerrado desde su fallecimiento, pero ella aún tenía acceso. Encendió la luz y el silencio del lugar la envolvió. El escritorio seguía igual, ordenado, elegante, con olor a madera encerada. Subió en una pequeña escalera hasta el estante superior, donde encontró un cofre antiguo de madera tallada. Metió la llave, la giró y el clic resonó en la habitación. Dentro había un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y un pequeño reloj de bolsillo. En la primera página del cuaderno, una sola frase: el tiempo no es dinero, el tiempo es vida, y quien aprende a invertir su vida con propósito jamás será pobre. Lucía sonrió con lágrimas, levantó el reloj. En la tapa interior había un grabado diminuto: escuchar es amar. Sintió que su corazón se estremecía. Ese era el secreto final. Don Arturo no había acumulado riqueza por inteligencia, sino por atención, por saber escuchar a la vida. Días después, inspirada por ese hallazgo, Lucía fundó una nueva organización, la Escuela del Silencio, un proyecto destinado a enseñar habilidades humanas, empatía y liderazgo ético a jóvenes y empresarios. Las clases no se basaban en teoría, sino en experiencias. En una de ellas, Lucía colocó una silla vacía frente al grupo y dijo: esta silla representa el lugar del que todos hablan, pero pocos ocupan, el lugar del que escucha. El silencio llenó la sala. Por primera vez, sus alumnos entendieron que aprender no era acumular, sino vaciarse para recibir. Con el paso del tiempo, su proyecto creció. Gobiernos, universidades y fundaciones internacionales la contactaron para replicar el modelo. Lucía se convirtió en una de las voces más respetadas del liderazgo humano moderno. Pero lo que más le enorgullecía no eran los reconocimientos, sino los correos que recibía de jóvenes que decían: gracias, profe. Ahora sé que mi valor no depende de lo que tengo, sino de lo que doy. Una tarde, años más tarde, mientras caminaba por un aeropuerto rumbo a una conferencia, un joven la detuvo. Usted es Lucía Navarro, ¿verdad? Sí. ¿Nos conocemos? No personalmente, pero su historia cambió mi vida. Yo escuché su video sobre don Arturo cuando tenía 16 años. Hoy tengo mi propio negocio y dono parte de mis ganancias a una escuela rural. Lucía sonrió emocionada. Qué hermoso escucharlo. El joven dudó un momento y añadió: solo quiero decirle algo. Gracias por enseñarme el idioma que nadie me había enseñado. El idioma de la gratitud. Lucía quedó en silencio. No había respuesta mejor. Solo asintió y siguió su camino con el alma ligera. Esa noche, en su habitación de hotel, abrió su cuaderno de notas y escribió: la risa de aquel millonario fue la llave que abrió mi pobreza interior. Yo hablaba idiomas, pero no entendía la voz de la vida. Hoy sé que la humildad es la lengua de los sabios y el servicio, la gramática del alma. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y miró por la ventana. Afuera las luces de la ciudad parecían brillar con más suavidad. En el reflejo del vidrio, por un segundo creyó ver la figura de don Arturo sonriendo. No con burla, sino con orgullo. Gracias, maestro, susurró. Prometo seguir riendo como usted, cuando vea el orgullo transformarse en luz. Años después, en la inauguración del primer Instituto Internacional de la Escuela del Silencio, una niña se le acercó. Profe Lucía, mi mamá dice que usted era muy inteligente de joven. ¿Es verdad que hablaba muchos idiomas? Lucía rió. Sí, 12. ¿Y ahora cuántos habla? Ella sonrió mirando a los asistentes con ternura. Uno solo, el más difícil de todos. ¿Cuál es? Preguntó la niña con curiosidad. Lucía se agachó, la miró a los ojos y respondió: el idioma de escuchar con el corazón. La niña sonrió y corrió a contarle a su madre. Lucía la observó, alejarse, y sintió que la vida había cerrado su círculo perfecto. Ahora ella era quien reía, no con soberbia, sino con gratitud. La risa de Arturo vivía en ella, convertida en eco de sabiduría y amor. Esa noche,
Después del evento, Lucía volvió a la fundación original. Caminó hasta el jardín donde había hablado por última vez con don Arturo. El mismo banco, las mismas flores, el mismo cielo estrellado. Sacó el reloj de bolsillo que él le había dejado y lo abrió. El tic-tac seguía sonando con la misma constancia, como si el tiempo mismo le hablara. Entonces, comprendió por fin. La risa de aquel día no fue sorpresa, ni burla, ni ironía. Fue la risa de quien ya ha recorrido el camino que otro apenas empieza. Fue la risa del amor que reconoce su propia semilla en el orgullo ajeno. Lucía levantó la vista al cielo y murmuró: «Gracias por reírte de mí, don Arturo, porque en esa risa comenzó mi despertar». Cerró los ojos, respiró hondo y escuchó el silencio del jardín. Un silencio que ya no dolía, un silencio que hablaba, un silencio que de algún modo tenía la voz de su maestro diciendo: «La sabiduría no está en lo que dices, Lucía. Está en lo que transformas cuando callas». Y por primera vez, Lucía comprendió que había dejado de ser la niña que hablaba 12 idiomas. Ahora era la mujer que escuchaba el universo. El reloj marcó la hora exacta de la paz, y la risa del millonario se convirtió en eternidad.